Bienvenidos. En el presente video veremos cómo elaborar un análisis FODA y cuantificar los resultados, con ejemplo práctico. Para una efectiva planeación estratégica, se debe elaborar un análisis situacional que incluya las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que posibilite la recopilación de información completa del perfil operacional del proyecto o negocio en un momento determinado. Este análisis situacional es el conocido como análisis FODA. A partir de este análisis, se procede a elaborar un diagnóstico objetivo para el diseño e implementación de estrategias. Procedimiento para la elaboración de un análisis FODA. Es importante resaltar que este procedimiento no es el único que se puede hacer. Hay muchas formas de analizar los datos, tan solo aquí se propone uno de tantos métodos. Suponga que tenemos una heladería cuya misión y visión son los siguientes. Visión: ser identificada como una heladería de reconocimiento nacional por sus sabores diferenciables de la competencia. Misión: producir helados diferentes en sabores combinados y presentaciones innovadoras, que garantice la preferencia de nuestros clientes. Paso 1. Identificación de los criterios de análisis. Un criterio de análisis es un factor a elegir que se considera relevante en el desempeño de una organización. Es eso que queremos sobresalir que nos diferencia de la competencia, es decir, nuestros factores críticos de éxito. Pueden ser tantos como se desee, solo que se recomienda que no sean más de 10, debido a que a menor cantidad de criterios a tomar en cuenta, mayor enfoque se hará sobre los mismos, facilitando el manejo de los datos. Ejemplos de criterios: impacto ambiental, presupuesto, impacto social, impacto turístico, costo-beneficio, disponibilidad de recursos humanos, pertinencia, eficacia, eficiencia, atención al cliente. En nuestro caso, queremos apuntar nuestra estrategia hacia la atención al cliente y eficiencia en el proceso productivo, por lo que el análisis girará en torno a estos dos criterios. Paso 2. Determinación de las condiciones reales de actuación en relación a las variables internas y externas del análisis. Es decir, enlistar las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades que tenemos con respecto a los criterios que estamos enfocándonos. El número o cantidad de cada variable puede variar para cada una, aunque se recomienda establecer un límite igual de ser posible para todas, por ejemplo, las 2 o 3 consideradas como más relevantes. Para ello, el video Análisis FODA para formulación de estrategias te muestra la mejor manera de hacerlo. Igualmente hemos preparado una entrada del blog con una guía en PDF gratis que te orienta en este paso. En la descripción del video se encuentran los enlaces. Suscríbete para que estés al tanto de cada video que subimos al canal. En nuestro caso, nuestra matriz FODA es: fortalezas: organización, equipo de trabajo, variedad de sabores, plan de negocio. Debilidades: producto o marca desconocido, debilidad en mercadotecnia, empresa nueva en el sector, débil red de distribución. Oportunidades: mercado mal atendido, alianzas estratégicas con otras empresas, desarrollo del mercado, apoyo de iniciativas por parte de las leyes. Amenazas: competencia muy agresiva, capacidad limitada de la planta o infraestructura del negocio, precios competitivos, muchos competidores. Esta lista se saca con base en la experiencia, los datos disponibles y el conocimiento general de la organización, estableciendo de la manera más objetiva una lista de cada una de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas percibidas en el presente. Paso 3. Asignación de una ponderación para cada una de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas listadas en la matriz. Esta ponderación se realiza de la siguiente manera. 3. Para un nivel de asignación alto. 2. Un nivel de asignación media. 1. Un nivel de asignación baja. A partir de ello, se asignará una calificación individual a la lista, para indicar el grado de cada variable. De esta manera, se puede establecer las diferencias entre ellas, que permitan jerarquizarlas. Cabe destacar que esta calificación se realiza de acuerdo a lo que uno siente tiene más relevancia o importancia para el logro de nuestra visión y misión antes determinadas. Por ejemplo, podemos ver cómo se calificó del 1 al 3 cada una de las variables del análisis FODA. Esto nos muestra el nivel de importancia o relevancia que tiene cada una. Paso 4. Cálculo de los resultados. Para el análisis de la calificación global se procede de la siguiente manera. En una tabla, colocar las variables en columnas como se muestran a continuación, donde primero se suman por columnas hacia abajo todas las calificaciones asignadas a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo que significa el gran total de cada una de ellas. Luego, realizar la suma horizontal de esos grandes totales. Después, al obtener el total calificativo de todas las variables, se puede ver que en este caso 42 puntos viene siendo nuestro 100%. De allí se procede a dividir cada total de columnas y filas entre el gran total 42,
Así se obtiene el valor porcentual. Este valor en porcentaje muestra la contribución individual de cada variable. El valor porcentual se saca con una regla de 3, donde 42 puntos es nuestro 100%. 11 puntos, ¿cuánto porcentaje es? Donde X es 11 puntos por 100% entre 42 puntos, dando como resultado 26.19%. Y así con cada resultado. Paso 5. Determinación del balance estratégico. Con los resultados numéricos y los porcentajes obtenidos, se aplican tanto para el análisis por criterio, horizontal, o para el análisis global, suma vertical y luego horizontal, las siguientes fórmulas para estimar los factores de optimización y riesgo de la organización y conocer así el balance estratégico. El balance estratégico es la relación que guarda entre sí el factor de optimización y riesgo de una organización, negocio o proyecto personal y puede tanto favorecer como inhibir el desarrollo de estrategias competitivas. La fórmula del balance estratégico es igual factor de optimización más factor de riesgo. El factor de optimización indica la posición favorable de la organización, negocio o proyecto con respecto a sus activos competitivos y las circunstancias que potencialmente pueden significar un beneficio importante para adquirir ventajas competitivas en el futuro. El factor riesgo, por el contrario, muestra un pasivo competitivo y aquellas condiciones que limitan el desarrollo futuro de una organización. Entonces, fortalezas más oportunidades es igual a factor de optimización. Debilidades más amenazas, factor de riesgo. La estimación de los factores debe hacerse tanto global para tener la idea del desempeño de toda la organización, como para cada uno de los criterios separadamente, para conocer de manera específica los distintos aspectos del funcionamiento de la entidad. El balance estratégico ideal entre el factor de optimización y el factor de riesgo, en cada caso, no es el 50 y 50% entre ellos, sino que debe superar, por cierto margen, el primero al segundo, en busca de la mejor condición para operar, como se muestra a continuación. Nótese cómo las fortalezas más las oportunidades tienen un peso de 52.38% y las debilidades y amenazas tienen un peso menor, siendo solo 47.62%. Paso 6. Graficación y análisis de los resultados. Esto con el fin de proyectar el balance estratégico de forma gráfica, para mayor visualización y análisis para sacar conclusiones. La gráfica más conveniente sería la de pastel para el balance estratégico y en diagramas de barras para los puntos críticos de cada criterio, es decir, las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, permitiendo así, entre otras cosas, complementar y clarificar la información, establecer relaciones, valorar condiciones y emitir juicios que enriquezcan y apoyen el análisis. En este caso, se puede observar que el balance, aun cuando es positivo, la diferencia es mínima, de solo 4.76%. Debido a que el factor de oportunidad, fortalezas y oportunidades, tiene un 52.38% contra las debilidades y amenazas que representa un 47.62%, lo que supone un factor de riesgo muy alto en conjunto. Y por tanto se deberá centrar más la atención en los factores críticos que se determinó en el paso 1, siendo el de nuestro caso la atención al cliente y eficiencia en el proceso productivo. Para que las medidas que se proponga contribuyan a su modificación en el corto plazo, a fin de que la situación no se convierta en verdaderamente crítica, el análisis de otros criterios secundarios o menos relevantes que queramos incluir deberá formar una idea global de la organización que contribuya a una evaluación más completa. Ahora bien, para conocer de manera explícita los detalles del análisis de nuestros criterios, atención al cliente y eficiencia en el proceso productivo, se deben observar las siguientes gráficas. En este ejemplo se aprecia con la más alta calificación las fortalezas relacionadas con el hecho de que el negocio cuenta con una buena organización, un equipo de trabajo que está dispuesto a dar lo mejor de sí para sacar adelante la heladería y tienen todo un plan de negocio elaborado, además de que ofrecen variedad de sabores. Asimismo se observa que dentro de las oportunidades se percibe en mayor grado que el mercado está mal atendido, así que tienen la ventaja si innovan en atención al público. Existe un desarrollo del mercado y las leyes incentivan con apoyos al emprendedor, además de la oportunidad de contar con alianzas estratégicas con otras empresas o negocios. En el caso de las debilidades y amenazas, se muestra la siguiente gráfica. Con relación a las debilidades y amenazas, se encontró que la mayor calificación se asignó al producto o marca desconocido, con un grado calificativo 3, siguiendo con debilidad en mercadotecnia, débil red de distribución y empresa nueva en el sector. En tanto, las amenazas se situaron en competencia muy agresiva, capacidad limitada de la planta de infraestructura del negocio, precios competitivos, muchos competidores. Paso 7. Obtener conclusiones.
Con el análisis terminado, se debe emitir las conclusiones que reflejen el diagnóstico general de la situación que guarda el negocio respecto de las variables estudiadas, y que servirán de base para realizar las propuestas estratégicas competitivas que sean congruentes, pertinentes y adecuadas. También con la información obtenida se podrá dar respuestas a cuestiones tales como ¿qué debilidades es preciso atacar primero? ¿Qué fortalezas están en un nivel que es necesario cuidar? ¿Cómo enfrentar cierta amenaza? Etc. Además de diferenciar qué variables internas son más importantes y qué variables externas deben ser consideradas en el corto, mediano o largo plazo para la planeación estratégica. Nuestro objetivo, diseñar estrategias de corto, mediano y largo plazo. Para nuestro ejemplo se puede concluir lo siguiente. En el aspecto de atención al cliente y eficiencia en la producción, el negocio tiene balance estratégico ligeramente favorable hacia el factor de oportunidad, el cual representa un 52.38%. contra las debilidades y amenazas de un 47.62%, lo que supone un factor de riesgo muy elevado en conjunto y por lo tanto se deberá centrar más la atención en este aspecto de la organización para que las medidas que se propongan contribuyan a su modificación en el corto plazo. De manera específica se tienen aspectos favorables y desfavorables, aprovechables y de riesgo. Dentro de lo positivo se destaca el hecho de que el negocio cuenta con un equipo de trabajo bien organizado y con un plan de negocios que los orienta hacia la factibilidad del negocio, lo que representa que la heladería tiene la capacidad de poder sobresalir en el mercado, aplicando las estrategias correctas al contar ya con un buen equipo de trabajo coordinado y enfocado, pudiendo ofrecer una agradable experiencia de compra a los clientes. Por otra parte, y en los aspectos negativos, se tiene que aunque cuentan con un plan de negocios y un equipo de trabajo organizado, no han realizado una estrategia de mercadotecnia, publicidad ni divulgación de la heladería, haciendo que tengan desventajas en cuanto a que nadie conoce de su existencia, viéndose opacada por la gran competencia y precios competitivos. En tanto a las condiciones externas, se observa que se puede aprovechar como oportunidades las facilidades que está otorgando el gobierno estatal actual para obtener apoyos de cualquier tipo, como créditos de bajo interés u otros beneficios asociados a los proyectos y programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas, para así invertir en un eficiente proceso productivo. También en este rubro se considera como una posibilidad conseguir socios y alianzas estratégicas que ayuden con el patrocinio externo del negocio que atraiga clientes como una buena opción. En lo referente a las amenazas, se registran cómo la competencia y sus precios competitivos pueden ser determinantes para que la heladería surja, ya que además su infraestructura no cuenta con la capacidad de espacio para hacer una producción por cantidad y almacenaje. Enseguida se presentan algunas de las propuestas generales derivadas de las conclusiones, para así elaborar estrategias de acción. En este caso, nos centraremos solo en dos criterios, la de atención al cliente y eficiencia en la producción, para relacionarlos con las debilidades más apremiantes percibidas. Como se podrá observar, las propuestas surgen de manera directa de las conclusiones, quedando de la siguiente forma. Diseñar una campaña publicitaria agresiva que llame la atención hacia la heladería y atraiga más clientes. Diseñar un proceso de atención al cliente óptimo, eficiente y ameno que llame la atención de los clientes e inviten a visitar el local comercial de la heladería, convirtiendo la experiencia de compra agradable y llamativa. Estrechar la relación con las diversas dependencias de gobierno del Estado, tanto para la obtención de crédito como para otros de apoyos, tales como subsidios, promociones, préstamos de inmuebles, etc., que permita la adquisición de maquinarias modernas de producción y almacenamiento. Buscar y promover alianzas estratégicas con las empresas relacionadas a nuestro sector o complementarios, a fin de ayudarnos a apalancarnos en difusión de nuestra marca y buscar producir a costos más bajos para poder ser competitivos en el mercado a través de compras de helado ya elaborados, listo para la venta, sin requerir en un principio en maquinarias que quiten espacio en nuestra limitada infraestructura actual. Se debe aclarar que aquí solo se presentó soluciones o propuestas enfocadas en los dos criterios, atención al cliente, incluyendo su atracción, y eficiencia en la producción, que nos permite entrar en el mercado tan competitivo. Pero para tener el diagnóstico global del negocio deberán incluirse todos los demás criterios y relacionarlos en el análisis, para que las propuestas sean integrales. Asimismo, y con base en los recursos disponibles, se deberá establecer las estrategias derivadas del análisis junto a los planes de corto o largo plazo, en consonancia con la visión y misión. Si quieres profundizar más del tema, te invito a visitar nuestra página web mundogerencia.com.
Allí encontrarás información complementaria, guías coleccionables gratis, herramientas y mucho más. Visítanos. Igualmente te invito a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al día de nuestras publicaciones. Activa la notificación para que no te pierdas ningún video de nuestro canal. Mundogerencia.com, tu blog para una vida exitosa. Nos estamos viendo.